Hola, hola, buenas tardes a todos y todas. Espero que estén muy bien y gracias por sumarse al espacio de formación de la escuela. Le damos la bienvenida a Angélica Vega, que es la actual directora de la escuela y que tiene un mensaje para ustedes, para las personas participantes. Veo algunos nombres conocidos: Teresa, Sioni, Randall, Carla, que andan por acá, por el espacio de capacitación. Entonces, bienvenidos y bienvenidas a todos y todas. Angie. Sí, bueno, buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias. Un saludo a todos los chicos que andan por ahí, que fueron mis estudiantes. Em, y muchas gracias a Rommel y a Jorge, sobre todo por establecer pues estas pequeñas capacitaciones. En realidad, de lo que se trata es empezar a generar un mayor vínculo o enlace entre la escuela y las personas que van saliendo de la carrera en temas que son importantes para nosotros, que son relevantes, y bueno, pero también la idea es un poco abrir espacios de conversación, que no sea solo conectarse a escuchar lo que dice Jorge, sino también hacer preguntas y quizás a partir de eso, pues buscar nuevos temas basados en las necesidades que tienen ahorita ustedes en sus organizaciones. Entonces, en parte es esta la idea de estos conversatorios, además de los cócteles públicos que ya creo que varios de ustedes han asistido, y pues la invitación eh, a que se sigan sumando a este tipo de actividades y a que motiven a otros de sus compañeros a sumarse. No les quito mucho tiempo y pues le doy espacio a Jorge y a Rommel y de nuevo muchísimas gracias por su presencia el día de hoy. No, no, gracias a la escuela por facilitar estos espacios y seguir creando comunidad. Lo primero que vamos a hacer es que por favor todos escriban su nombre ahí en el chat y nos cuenten un poquito en qué área o departamento trabajan y el rol que tienen. Esto va a servir un poco para entender cómo por dónde llevar la conversación y entender un poco algunos ejemplos que se puedan plantear. Entonces, un par de minutos para eso. Si no trabajan, simplemente nada más mencionan que no están trabajando, pero es algo importante que queremos detectar a partir de todos y cada uno de ustedes. Entonces, ahí vayan mencionando su nombre y departamento, función o puesto que cumplen en la institución. Mientras yo voy a ir proyectando la presentación. Ok, tengo a Teresa. ¿Quién más? Carla, Randall. Un minuto más para que escriban ahí su rol o función y dónde trabajan para tener eso ahí mapeado. Ok, excelente. La información que nos da Randall es buenísima porque trabaja en recursos, en capital humano, en planillas de capital humano del AIA. Carla, docente de la Escuela de Ciencias Sociales. Excelente. Entonces, bueno, tenemos bastante información para entender un poco como por dónde llevar el tema. Y bueno, a esta sesión le llamamos el tema de protección de datos personales, el arte de salvaguardar identidades en la administración pública, porque lo que queremos es acercarles a todos y todas ustedes a los cambios que se han venido generando a nivel de gestión de datos personales en las instituciones públicas, presentarles un poquito la normativa que existe, la institucionalidad
y algunos ejemplos de cosas que ustedes pueden hacer como buena práctica para poder gestionar de manera efectiva los datos personales, es decir, datos que identifican a una persona. Antes de eso, vamos a hacer un pequeño contexto. Vamos a entender por qué hoy o ahorita estamos hablando de protección de datos personales. Y una de las principales razones de ello es la evolución que ha tenido la sociedad. Y no solo sociedad como grupo de comportamiento, sino también como sociedad digital. Es decir, que hemos desarrollado algunos procesos y se han implementado tecnologías que hacen que, por ejemplo, nuestra vida hoy en día se gire en torno a aparatos digitales como el teléfono, tablets y computadoras. Entonces podemos ver que a inicios, por ejemplo, del siglo pasado, hablábamos de una sociedad agrícola. Rápidamente cambiamos a una sociedad industrializada, que básicamente lo que hizo fue poder ponerle pasos y procedimientos a las actividades. Y finalmente, hoy en día, que inició básicamente a finales del siglo pasado, se empezó a conversar de la sociedad a la información, que el elemento principal es la tecnología, es decir, se incorporan y se establecen las tecnologías digitales para comunicarnos, para interactuar, para trabajar, para generar procesos, procedimientos, y estos procesos y procedimientos funcionan con base a información. Es decir, lo que genera ese intercambio entre instituciones, entre personas, entre aparatos, entre entidades, es y la información. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy en día? Bueno, que estamos en un contexto de sociedad digital, que es básicamente cómo se han transformado las actividades de la sociedad a actividades impulsadas por la tecnología de información y comunicación. Básicamente se va a determinar, que esta es una definición que da Naciones Unidas, eh, una sociedad digital, las personas tienen altas capacidades de interconexión, se comunican, hacen compras, trabajan a partir de la tecnología y tiene que haber un factor importante que es la tecnología, el Internet. Entonces, ¿qué hay detrás de esto? Bueno, una serie de temas relacionados a los derechos humanos, donde se pone la tecnología y el Internet como factor importante para el desarrollo. Eh, y todas estas actividades de desarrollo se generan a partir del uso de la tecnología digital en la vida cotidiana y pueden ser de todo tipo, desde recibir clases, hacer compras, comunicarnos, los grupos de WhatsApp, las comunicaciones por mensajes, los correos electrónicos, hacer compras, por ejemplo, hoy que es el Viernes Negro, que la gente acostumbra mucho a hacer compras virtuales o digitales. Entretenimiento, todas las plataformas de televisión que se están utilizando ahora. Hay gente que hace ejercicios, o sea, hay una infinidad de cosas que se pueden hacer. Y el factor importante es que en estos elementos la recopilación y el intercambio de datos es fundamental para el funcionamiento de plataformas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo para inscribirme a Amazon, yo para inscribirme a YouTube, yo para inscribirme a Netflix, yo para inscribirme a cualquier plataforma tengo que facilitar datos. ¿Datos de quién? Datos míos personales, datos económicos, datos financieros, datos de tarjetas. Al final de cuentas, todos van a ser datos referentes a mí como persona. Entonces, eh, esta interacción que se genera por medio de datos permite que las personas cada día más generen y compartan una gran cantidad de datos en línea a través de redes sociales, aplicaciones, dispositivos inteligentes, etcétera. Entonces, estamos en un contexto en que está funcionando absolutamente todo por medio de la interacción y esa interacción necesita datos para que sea efectiva. A todo esto le vamos a llamar sociedad digital, donde básicamente estamos desarrollando nuestras actividades por medio de tecnología. Entonces, cuando se empieza a emerger todo este tipo de temas en la sociedad, en las instituciones, en la interacción con las personas, los gobiernos empiezan a implementar políticas de transformación digital y empiezan a manejar procesos de digitalización en las instituciones. Y empieza o nace un concepto que es el tema de gobernanza digital,
que no es lo mismo que gobierno electrónico. Ahí les dejo la tarea que identifiquen la diferencia entre gobierno electrónico y gobierno digital o gobernanza digital. Entonces vamos a entender que al evolucionar la sociedad hacia una sociedad de la información, a una sociedad digital, las instituciones tienen la obligación moral, básicamente, no es como que era un mandato previo, sino que es como cómo adaptamos los procesos y los procedimientos que desarrollan las instituciones del Estado y la interacción con la ciudadanía a lo que está viviendo realmente las personas, que es todo el tema digital. Entonces, se empiezan a crear políticas más o menos a inicios de la década de los 2000 eh, que generan en los países o que permiten implementar políticas, normas y regulaciones para digitalizar al Estado, o por lo menos para empezar a trabajar en esa línea. De hecho, esas guías o esas políticas o esas regulaciones básicamente lo que permiten es conocer los parámetros generales sobre los cuales debe desarrollar procesos de transformación digital el Estado. Hay algunos elementos importantes que no pueden estar fuera de los procesos de transformación digital del Estado o de la gobernanza digital, como lo son la regulación del Internet, la ciberseguridad, que ya vimos que nosotros el año pasado no recuerdo, fuimos ultra mega víctimas de los ataques cibernéticos y que por lo tanto hay que generar normativa, protocolos técnicos, herramientas, institucionalidad que pueda atender estos tipos de nuevos problemas. La protección de la privacidad es otro elemento y por eso ahí está marcado en negrita porque es lo que vamos a aterrizar el día de hoy. La propiedad intelectual, por ejemplo, desarrollar productos digitales nuevos, la participación ciudadana, la transparencia y cualquier otro tema relacionado a temas de tecnologías digitales. Entonces, dentro de las recomendaciones que, por ejemplo, genera la OCDE, Naciones Unidas, la OEA, que son organizaciones que han venido impulsando este tipo de temas, está no olvidar estas pilares fundamentales de la transformación digital, que regulen esos elementos del Internet, la ciberseguridad, la protección de la privacidad, la interacción con la ciudadanía y la transparencia. Un ejemplo de ello es el marco de políticas de gobierno de digital de la OCDE, que el pilar número 2 es impulsado por los datos. Entonces dice que cuando las buenas políticas de transformación digital utilizan los datos para interconectar servicios, para comunicarse con la ciudadanía y para facilitarle la vida a las personas. Entonces dice que es cuando se valora los datos como un activo estratégico y se establecen los mecanismos de gobernanza y acceso, intercambio y reutilización para mejorar la toma de decisiones y la prestación de servicios. Entonces, no solo interconectar bases de datos, como por ejemplo si yo fuera a inscribir, si yo soy una pequeña empresa que hice mi proceso de patente en la municipalidad y voy a inscribir a mis empleados o empleadas a la caja. Entonces ya la caja, a partir de la interconexión con las bases de datos de las municipalidades, sabe que yo tengo una patente, que es tal tipo de comercio, que tengo tantos tipos de personas, tanta cantidad de personas en el local, bla, 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 bla. Entonces, yo voy a la caja y no necesito presentar ningún documento extra, sino que la caja puede extraer la información de la interconexión de bases de datos. Y así sucesivamente con muchos temas, que ustedes vayan a hacer un procedimiento o un trámite y no necesiten llevar requisitos. Y no solo es la interconexión de sistemas entre las instituciones, sino también cómo yo facilito datos a la ciudadanía por temas de transparencia y cómo el mismo Estado, y cuando hablamos de Estado hablamos de todos los niveles, aprovechamos esos datos para generar política pública, valor económico, valor social, innovación, etc. Entonces, vean cómo se empieza a amalgamar la evolución de la ciudadanía, de la sociedad, con la incorporación de esa sociedad, de esos comportamientos dentro de la institucionalidad y la importancia de implementar políticas que su base sean los datos. Y en ese marco también de políticas de gobernanza digital nace el concepto de gobernanza, pues que es básicamente el ejercicio de autoridad, y ahí lo vamos a entender como la forma en la cual se gestionan y se controlan los procesos de gestión de datos. Y cuando hablamos de gestión de datos, vamos a hablar del ciclo de vida de los archivos de datos. Desde que yo como institución me surge la necesidad de recolectar o de tener en mis manos cierta información sobre usuarios, bienes, servicios, procedimientos, etcétera, hasta cómo esos datos entran a la institución, se almacenan, se guardan, son protegidos con seguridad, se almacenan en ciertos sistemas operativos, en ciertos hardware, etcétera.
hasta que se utilizan los datos, es decir, que tiene una funcionalidad específica a nivel de política pública o toma de decisión. Entonces, vamos a entender por gobernanza de datos al conjunto de procesos que aseguran que los activos de datos sean gestionados formalmente a lo largo de la organización. Se ocupa de la planificación, el control y la gestión de datos. Esto básicamente lo que quiere decir es que se convierte la actividad de la gestión de datos como una nueva actividad dentro de la organización que tiene que tener una participación multisectorial a nivel de la organización, es decir, que diversas unidades, departamentos tienen que intervenir para definir las políticas, los protocolos y las estrategias de datos y con base en ello poder crear incidencia o pequeñas iniciativas o pequeños proyectos sobre temas específicos de la gobernanza de datos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a hablar de gobernanza de datos, vamos a hablar directamente de procedimientos. ¿Cuáles van a ser los procedimientos sobre los cuales se va a regir una institución para recolectar datos? Eso es importante. ¿Cuáles son los procedimientos para almacenar esos datos? ¿Cuáles son los procedimientos para resguardar esos datos o para compartirlos? Entonces, esos procedimientos básicamente van a determinar el modo en el cual se van a guardar, se van a almacenar, se van a emplear, se van a utilizar, se van a dar seguridad y se van a compartir internamente dentro de la organización esos datos. Entonces, básicamente lo que vamos a contar es con una serie de normas, de mecanismos, de protocolos que definan los diferentes niveles de acceso, uso y utilización de los datos. Entonces vean cómo a partir de el tema de gobernanza datos, de gobernanza digital, nace un concepto nuevo, que es el tema de gobernanza datos. Básicamente un enfoque al cual se le impulsan una serie de actividades y mecanismos para que haya una gestión efectiva. Dentro de las etapas o de los procesos que hay que visualizar en el tema de gobernanza de datos, hay uno específico que es el importante en este contexto. Todo esto es para decirles por qué hoy estamos hablando de protección de datos personales. Y es que en el elemento de seguridad de datos, del modelo de gobernanza de datos, esta es una metodología que se llama el DAMA-DEMBUK, que es una metodología mundial que determina cómo deben ser los procesos de gobernanza de datos en las instituciones. Entonces le dice, tiene que desarrollar procesos en arquitectura, modelado, almacenamiento, integración, documentos, bodegas, metadatos, calidad, arquitectura, etc. Pero uno de esos componentes es el tema de seguridad de los datos. Y cuando hablamos de seguridad, no solo es que no me los roben, sino que también dentro de la institución hay niveles de acceso y más aún dentro de la administración pública, la seguridad la vamos a entender también como aquellos elementos que permiten generar restricciones en el tema de datos personales. Entonces vean qué importante es este componente de seguridad porque incluye muchas variables que no solo son técnicas, sino también estratégicas. ¿Qué vamos a entender por seguridad de datos? Por aquellos procesos de planificación, definición, desarrollo y ejecución de procedimientos y políticas de seguridad para proveer autenticación, autorización, acceso y auditoría de datos o de activos de datos e información de una organización. Entonces, básicamente son todos aquellos parámetros institucionales establecidos en políticas o normas técnicas que permiten definir cómo cómo se le va a dar seguridad a los datos en todos los ámbitos. En el ámbito técnico, que no los perdamos, por ejemplo, que se vaya un switchazo en los servidores y perdamos datos, entonces ahí hay un problema. O que entre un ataque cibernético y nos robe datos, como le pasó a la caja y Hacienda. O, por ejemplo, que cualquier empleado tenga acceso a los niveles de datos, cosa que no debería suceder porque hay niveles de acceso. Y también auditoría, es decir, que permita, por lo tanto, auditar estos procesos. Y en este sentido, alineado al tema de seguridad de datos, nace el concepto o el tema desde la administración pública como política, pero infiere en todos los niveles de instituciones públicas, privadas, ONGs, fundaciones, etcétera, el tema de protección de datos personales. ¿Qué se va a entender por protección de datos personales? Van a ser todas aquellas medidas y regulaciones que permiten salvaguardar la privacidad y la seguridad de la información personal. Entonces ya ahí vamos a entrar un poquito
más específico, la información que recolectamos de nuestras personas usuarias, de nuestras contrapartes, etcétera, de los individuos de un entorno digital. Entonces vean cómo se une esto con todo el inicio. Interactuamos con plataformas o sistemas de información. Esas plataformas, perdón, o sistemas de información recolectan datos. No sé, el app de la caja, las aplicaciones de los bancos, eh, las tarjetas, eh, el pasaporte nuevo que tiene datos biométricos nuestros, etcétera. Entonces, son medidas que tienen que surgir para asegurar que esos datos no se utilicen y no se transgreda, por lo tanto, la intimidad de una persona. Esto implica garantizar que los datos personales recopilados y procesados por entidades y organizaciones sean utilizados de manera legal y segura, que ese es un segundo elemento. No solo es establecer parámetros para salvaguardar la privacidad, sino también cómo se usan con los parámetros legales establecidos. Ahorita vamos a ver un par de ejemplos de cosas que suceden y que podrían suceder y que por lo tanto podrían generar una transgresión a la intimidad de las personas. Entonces, estamos en un contexto en donde hay datos donde quieran, todas las interacciones que estamos generando. Aunque ustedes no lo crean, ustedes se inscribieron, o por lo menos las personas que manejan se inscribieron a Waze, y uno cree que uno solo le da los datos a Waze en el momento que se inscribe a la plataforma, pero no. Si yo enciendo Waze y pongo que voy a ir de un punto al otro, Waze me da una trazabilidad, y Waze básicamente sabe cómo yo como persona me muevo, en qué horarios me muevo más, cuáles son mis trayectorias típicas. Y lo mismo también los servicios de telefonía, ¿verdad? Cuando uno tiene la ubicación activada, normalmente es algo que está activado, y las telefonías saben y entienden cómo se mueven las personas. Entonces, en todo lado donde estemos hay datos, y por lo tanto hay que trabajar en la forma de atender esos procesos y esos procedimientos. Si alguien quiere dar algún ejemplo de datos que trabaja y gestiona, o de modelos de gestión de datos que son básicos en sus actividades, pueden levantar la mano y contarme un poquito. Entonces, en resumen, ¿dónde estamos? Estamos en una sociedad digital que continuamente está intercambiando datos. Estos datos, que son parte de una estrategia de gobernanza digital para relacionarnos con entidades y simplificar procesos y la vida de las personas, hace que tengamos que establecer políticas no solo de gobernanza digital, sino también de seguridad y protección de datos personales. Entonces, esto básicamente hace que hoy en día estemos hablando de cuáles son esos parámetros que tienen que existir, o esos mecanismos que tienen que existir para evitar que haya un abuso del uso de la información personal, y con ello proteger los derechos de la privacidad de la persona. Entonces, vamos a profundizar a partir de lo que vimos anteriormente, de todo lo importante que es o que existe hoy en día para atender estos elementos. El primer concepto que nace de manera general inherente a la actividad de una persona administradora pública es la ética de datos, que básicamente va a ser con base en los estándares que se recolectó la información, en la legalidad del uso de esa información y en los permisos que me generaron las personas usuarias para utilizar esos datos, como entonces éticamente, dándolo a entender ético como el concepto de los juicios y valores que tenemos como personas y como institución, eh, cómo entonces las instituciones o las organizaciones gestionan los datos de sus personas usuarias, e implica entonces un trabajo más exigente en la privacidad y la protección. Es decir, la ética va a ser la forma en la cual la institución o las personas de la institución actúan en el manejo y la gestión, manejo, gestión y uso de datos de las personas. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros uno va ahí en una tarde tranquila y de un pronto a otro recibe una llamada de una banca privada. No voy a decir nombres para no herir susceptibilidades, pero cualquier banco privado. Hey, fulanito, fulanita, usted tiene un crédito preaprobado, una tarjeta preaprobada, bla, 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 bla. Entonces resulta que en algún momento ustedes, o el mismo sistema, ¿verdad? Nosotros tenemos
información de nuestros salarios, existe información de nuestra cantidad de años laborados en cierta institucionalidad, la edad, que puede dar algunos indicios, entonces el correo, el teléfono, entonces uno dice, ¿de dónde se habrán sacado mi información? Bueno, alguien, alguna entidad, alguna organización al cual yo en algún momento leí los datos, generó, generó una pérdida de información, le robaron los datos, etcétera, etcétera. Las mismas bancas privadas en algún momento compran datos. Entonces eso lo que hace es que haya una transgresión directa de la privacidad y la intimidad de una persona a partir de el uso de sus datos personales. Entonces, el manejo que está haciendo esa banca privada no es ético. Es decir, es una forma en la cual, una forma inadecuada, según la normativa, porque en algunos contextos puede ser algo bueno, digamos, para temas de mercadeo puede ser excelente, una super estrategia, pero para efectos de la normativa que nosotros tenemos hoy en día, es algo que no es ético. Entonces, también ética de datos es la rama de la ética aplicada a describir juicios de valor y enfoques que hacen o que hacemos para generar y analizar, generar, analizar y difundir datos. Entonces, básicamente es eso lo que les estaba mencionando con un ejemplo. Y por último, evalúa cómo se utilizan. También tienen que existir mecanismos de evaluación, de auditoría, de verificación de cómo suceden las cosas, de cómo se utilizan los datos, para qué se utilizan, considerar quién tiene y de quién debería tener acceso, anticipar cómo se pueden utilizar los datos de una forma indebida y significa pensar qué datos deben y no deben conectarse con otros datos y cómo almacenarlos, moverlos y utilizarlos de forma segura. Aquí hay un montón de información que posiblemente en primera instancia uno no entienda, pero con los ejemplos que yo les voy a ir presentando, entonces vamos a entender. Entonces, hoy en día, de manera general, estamos ante un riesgo de privacidad. Alarmante, no sé, preocupante, sí, y por lo tanto, a nivel institucional esto hay que manejarlo así, hay que tenerlo en cuenta para que ustedes no caigan en algún error. Hay tres tipos de riesgo de privacidad, o por lo menos se manifiesta que cuando hay riesgo de privacidad hay que trabajar sobre tres áreas para asegurar que las instituciones están mitigando en alguna medida. Recuerde que los riesgos normalmente no se eliminan de un 100%, sino que se trabaja para mitigarlos, se transfieren o se aceptan. Esos son como los tres niveles de los riesgos. Y esto también se extrapola a los riesgos de privacidad. Entonces, la literatura lo que genera es recomendaciones de áreas en las cuales deberíamos de trabajar para asegurar que estamos haciendo un manejo menos riesgoso en materia de la privacidad de las personas. El primero es manejar los datos personales, el segundo es definir los datos personales y el tercero es trabajar una anonimización robusta. Quiere decir que las instituciones, lo voy a individualizar ahorita porque es algo que como país no hemos resuelto, a pesar de que hay ley, a pesar de que hay una institución a cargo, es algo muy limitado, entonces lo voy a individualizar por ahora. Después, con el paso de los años, veremos qué pasa a nivel nacional. Pero entonces debería de existir métodos y mecanismos dentro de las instituciones para manejar los datos personales. Debe de existir una definición de datos personales, cuáles son los niveles que existen. Nosotros tenemos tres como país y los vamos a ver ahorita. Y tienen que existir mecanismos de anonimización robusta, que no solo sean estratégicos, sino que también sean técnicos. Es decir, ya esto está también instaurado en la tecnología para poder aprovechar esos insumos. Entonces, cuando nosotros hablamos de manejo de datos personales, es importante contar con leyes, con normativa. Eso es un poco lo que se ha estructurado para los países o lo que se dice en materia de buenas prácticas de Naciones Unidas, OCDE y OEA en esta materia. Entonces dice que debe de existir normativa vigente. Para atender todos estos tres elementos debe de haber normativa. Entonces, ¿qué tenemos en Costa Rica? La ley 8968, la ley de protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales. ¿Cuánta gente la conoce? Estoy seguro que el 10% de la población. Casi nadie conoce esta ley. ¿Qué tiene un reglamento? Sí, el reglamento de la ley 8968. ¿Qué contiene esa ley? Bueno, primeramente, la ley, dentro de su objetivo, lo que quiere es garantizar el derecho a la autodeterminación informativa en relación a su vida íntima o a la actividad privada y todos los derechos que concernan a la personalidad, así como la defensa de la libertad, la igualdad con respecto al tratamiento automatizado
o manual de sus datos. Entonces, básicamente el objetivo es que se convierta en un derecho fundamental la decisión de dar o no dar datos personales cuando se dan, que se cumplan con las restricciones y las normativas, y por lo tanto también que esto no, que el hecho de dar datos personales no genere desigualdades, ¿verdad? Que no permita que se den procesos de desigualdad en, por ejemplo, procesos de toma de decisión o política pública. ¿Qué tiene hoy esa ley? Además del objetivo, tiene un ámbito de aplicación que básicamente dice, aquellas entidades públicas o privadas que manejen datos personales tienen que sujetarse a esta ley. ¿Quién lo sabe? Posiblemente el 10 o 15% de las empresas e instituciones. Es algo que todavía es muy deficiente. Principios, básicamente son los principios sobre los que se rige la ley, el principio de autodeterminación informativa, el principio de transparencia, el principio de rendición de cuentas. O sea, hay una serie de principios asociados a esta normativa. Tipos de datos. Vamos a tener tres tipos de datos. Datos personales de acceso restringido, datos personales de acceso irrestricto, que son los datos personales públicos, y los datos sensibles. Esos tres niveles son los que tenemos como país en materia de protección de datos personales. Se regula también el tratamiento de datos personales, es decir, cómo debe ser el proceso de datos personales desde que se recolecta, donde tiene que haber un consentimiento informado, hasta que se almacena o se guarda, y cómo las entidades públicas y privadas tienen que reportar a la Agencia de Protección de Datos Personales las bases de datos que almacenan con datos personales. Los derechos que asisten a la persona, desde que tengo derecho a no dar mis datos personales hasta el hecho de que yo tenga el derecho y tenga los mecanismos para poder decir que eliminen un dato personal mío o que lo corrigen. Todo esto existe dentro de esta normativa. Y por último, y más, no sé cómo decirlo, pero como lo más deprimente que tenemos, que tiene la normativa, o que debería de ser potencial, pero que no tiene, para no decir una palabra inadecuada en este contexto, es la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes. Es una agencia que tiene suma relevancia, que es básicamente quien se echa al hombro esta ley, quien debe estar desarrollando los procesos de sensibilización a la ciudadanía, de capacitación institucional, establecer protocolos de cómo debe ser todo el proceso de recopilación de datos personales hasta el almacenamiento y el registro en la agencia, etcétera. Y es una entidad que tiene más o menos 10 personas, sumamente limitado, sumamente limitado. Entonces, básicamente, el impacto de esta ley que está aprobada desde el 2012 es muy pequeño, muy, muy pequeño. Y ustedes pueden ver que, por ejemplo, entidades tan importantes como los bancos públicos y los bancos que son parte del sistema financiero relevante o sistémico en Costa Rica, como lo es el BAC, eh, eh, tuvieron un desliz hace poco a partir de una solicitud del Banco Central, que uno dice, pucha, el Banco Central, una entidad totalmente blindada de normativa, de personal capacitado, pero fallaron en pedir datos personales a los bancos públicos y privados. Y algunos bancos en peor medida los dieron. Entonces uno dice, aquí hay algo que está fallando. Posiblemente eh, no sea el hecho de desconocer en todo el sentido la temática, sino todos los parámetros que hay dentro de la normativa que en detalle desconocemos todos como personas ciudadanas. Entonces es preocupante entender que esto existe y que de manera eficiente no se aplica. Una vez que tenemos datos, es importante saber cuáles son esos tipos de datos, porque algo que la gente no sabe y que es mucho más preocupante, que fue alguna de las cosas que yo me topé cuando trabajé en temas de datos abiertos, es que la gente dice que la información, por ejemplo, personal mía, no personal, sino mis datos como persona funcionaria pública, son datos personales, datos sensibles que no se pueden dar, y eso es básicamente por desconocimiento total de la normativa, de los conceptos y de las definiciones que se dan en esta normativa para esto. Y la misma sala constitucional, a pesar de que la gente sigue preguntando y haciendo esas hipótesis, le sigue diciendo, recuerden que en la ley dice esto y esto y esto. Entonces, en la ley está plasmado estos tres conceptos, de acceso irrestricto, de acceso restringido y sensibles. Yo se los voy a traducir porque en la ley está mucho más elevado el lenguaje. Entonces,
De acceso restringido. No, vamos a empezar por el de acceso irrestricto, es decir, que no hay restricción. Son aquellos datos personales que son públicos o que están a disponibilidad. ¿Cuáles creen ustedes que son? Aprovechando que andan por ahí, que no se me duerman. Por ejemplo, Carla, ¿cuál es un dato personal suyo que es público, que cualquier persona podría saber? Carla, Sí, Gustavo. aquí estoy. Sí, aquí Ay, estoy. Carla, dime. ¿Quién Un me dato, consultaba? Disculpe. un Ujú. dato personal suyo que cualquier persona puede ver, consultar o encontrar, que es público, básicamente. Eh, puede ser una fecha de nacimiento. Ajá, exacto, excelente. Un 10 para Carla. Todos los datos, por ejemplo, civiles, que uno va al Tribunal Supremo de Elecciones y ve, son datos personales públicos. Entonces son datos que están en bases de datos públicas generales y según dispongan cierta normativa, ¿verdad? Entonces no hay como problema de que alguien pueda consultar y ver eso. Exacto, Gustavo, número de cédula, nombre completo, padres, nacimiento, hijos, matrimonios, todos los datos civiles se pueden categorizar hoy en día como datos públicos, datos personales irrestrictos o datos personales públicos. Luego está el tema de datos de acceso restringido. Estos son datos que a pesar de estar en bases de datos de acceso público o en manos de instituciones públicas, no son de acceso para todas las personas. Solamente cuando hay un interés entre mi persona y otra contraparte para poder facilitar esos datos. Un ejemplo de eso es, yo voy y pido un crédito a una institución bancaria o donde sea, una financiera, y me dicen, ah, sí, yo puedo entrar al portal de datos de su institución y yo sé que usted, persona funcionaria tal, con tal puesto tiene tal salario bruto, pero vieras que ese a mí no me sirve, porque yo lo que necesito es verificar cuál es el nivel de solvencia que usted tiene, entonces tráigame una certificación de su salario neto. Entonces vean la diferencia de que el salario bruto es público si yo soy funcionario público, pero si yo soy persona normal, cualquiera, el salario neto es un dato de acceso restringido, es decir, que solo es de interés para mí como persona, que si en algún momento llega a manos de otra entidad, genera algún problema eh, de perdón, de intimidad y que por lo tanto yo lo voy a compartir, por eso se llama de acceso restringido, es decir, solo algunas contrapartes lo van a tener, sí y solo si necesito recibir algo a cambio, como por ejemplo un crédito, un bien o servicio. Y el último nivel son los datos sensibles, que son aquellos datos que son totalmente irrelevantes para cualquier situación, excepto en algún caso determinado. Y ahorita les voy a plantear más el tema de salud y también el tema biométrico. Y que pueden permitir, por ejemplo, que estén en manos de una entidad o de cualquier otra organización, puede permitir que haya algún acto de por ejemplo, que permita desagregar en total medida las tomas de decisiones de población, beneficiar a algunas, etcétera. Entonces, básicamente, los datos sensibles eh, hacen que se identifique íntimamente a una persona y que el manejo de la mala administración de estos datos pueda generar procesos incongruentes ante una sociedad. Entonces, yo no sé si se los puse, ay, creo que lo fallé. Aquí vamos a ver si lo tengo por acá porque lo había puesto. No, pero mientras va pasando, les voy a poner una tablita que es una descripción general de datos que desde la administración pública comúnmente estamos gestionando y que son relevantes a nivel de esta conceptualización, es decir, de entender que son datos personales sensibles, que son datos personales de acceso restringido, que son datos personales de acceso irrestricto
y están nombrados específicamente, salario bruto, número de teléfono, esto, lo otro, y que siempre son importantes para que las personas puedan, dentro de una institución, poder entender y poder saber en qué nivel o gravedad estamos infringiendo. Ahí me disculpan por el cambio de presentación, pero les voy a agregar esta para compartirles el enlace de estas presentaciones que están en línea y ustedes pueden verlas en el momento que requieran. Esta categorización la había hecho la Agencia de Protección de Datos Personales cuando en la administración pública empezaron a plantear dudas de si tal dato, si de tal otro, etc. Entonces, vamos a ir iniciando. Los datos de acceso público, como mencionaron ahora anteriormente Carla y Gustavo, nombre completo, número de identificación, edad, sexo, estado civil, dirección referencial, fecha de nacimiento, nacionalidad, cosas como que la gente no sabe, que el registro, toda la información del registro de la propiedad es pública. Entrar es complejo, pero es pública. Pues sociedades, bienes, etcétera. Firma, teléfono fijo y salario bruto. Son datos que son básicamente descriptores de mí como persona. El salario bruto en este sentido es solo para funcionarios públicos. Esto no aplica para el sector privado. Datos restringidos, es decir, los que voy a dar, sí, solo si necesito hacer una transacción o un intercambio de algo. Correo electrónico, datos de seguros, dirección física, datos bancarios, historial de crédito, salario neto, número de teléfono celular. Y luego ya está el último nivel, es el nivel más top y más complejo de administrar, que son los datos sensibles. Datos de salud, datos de vida sexual, datos de religión, datos políticos, fotografía, imagen, voz, datos biológicos, control biomédico, certificación de firma digital, raza y etnia. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Que hay aquí un par de cosas que sí son importantes para la administración pública, como la salud o vida sexual. A veces el simple hecho de recolectar información en el EDOS hace que nosotros podamos tener, por ejemplo, acceso a tratamientos, diseño de política, etc. Entonces, es importante recolectar estos temas, pero con las restricciones establecidas. Aquí hay cosas que obviamente una institución no debería estar recolectando. ¿Qué importa qué religión es la persona? ¿Qué afiliación política tenga? Otras cosas, la raza, la etnia, ¿verdad? Que son complejas, primero de hacer una consulta de eso, es un tema, una situación muy complicada, muy sensible, y no deberíamos de estar como instituciones pidiendo esa información. Y luego está todo lo que nos identifica como persona a nivel anatómico, ¿verdad? Todo el tema de fotografía, imagen, voz, que en algún momento va a ser importante, pero no siempre es relevante y que su tratamiento además es muy complejo. Entonces, por ejemplo, los datos biométricos de las huellas, de la cara, que por ejemplo ahora los nuevos pasaportes tienen este tipo de elementos, hacen que se conviertan en datos sensibles y por lo tanto tiene que existir un tratamiento específico para atender esos datos. Ahora lo que voy a hacer es, antes de finalizar la sesión o al finalizar la sesión, les voy a facilitar la presentación donde tenga estos elementos. Entonces, normativa, definición de datos para entender, para que todos estemos entendidos de qué vamos a entender por cada tipo de dato y cuáles son esos datos, en ejemplo, para Costa Rica. Y por otra parte, va a existir la anonimización, que es como ese concepto nuevo que para ustedes va a ser relevante hoy y a partir de ahora, que les va a permitir, por ejemplo, compartir datos personales, pero con otra visión o con otro carácter. Les va a poder permitir acceder a datos de usuarios sin tener que saber quién es ese usuario. Entonces, ¿qué es la anonimización de datos? Hay varios conceptos. Yo les voy a ir tirando algunos y ustedes se van a ir acomodando al que más les guste o más se adapte. Eliminar o reducir al mínimo los riesgos de reidentificación de los datos anónimos, manteniendo la veracidad de los resultados o del tratamiento de los mismos. Entonces, básicamente es cómo yo transformo datos o bases de datos para asegurar que yo no sepa que en esa base de datos está Randall Soto Vinas, sino que está X persona X, que no sabemos quién es, pero que tiene los rasgos o las características de Randall. O por ejemplo, que en la base de datos esté persona 1 y persona 2 y yo no sepa cuál sea Randall y cuál sea Teresa, ¿verdad? Entonces, todos esos elementos son importantes de entender
cómo se desarrollan procesos para anonimizar o despersonalizar los datos personales. Los datos anonimizados deben garantizar que cualquier operación o tratamiento pueda ser realizada con posterioridad a la anonimización, que no conlleve a una distorsión de los datos reales. Es decir, no es cambiar los datos, sino transformar las variables para asegurar que se identifique al mínimo una persona. En el proceso de anonimización se debe reducir la ruptura de la cadena de identificación de las personas. Esta cadena se compone de microdatos de identificación directa y datos de identificación indirecta. Es decir, que yo pueda cruzar cierta base de datos con otra base de datos y yo pueda entender qué persona que está en tal rango de edad, que tiene tales características, al yo cruzarla con otra base de datos es esta. Eso es algo que no se ha desarrollado aquí mucho, digamos, como que alguien se dedique o alguien se dediquen a hacer esas comparaciones. Primero porque tenemos muy poco nivel de producción de datos, a pesar de que se pueden robar de plataformas de instituciones, pero esto es algo como que todavía no se ha dado acá, pero es importante tenerlo en el mapa. Aquí hay una guía. Cuando yo les comparta la presentación, si ustedes se van a la imagen, vean que me aparece una manita, ahí se va directamente al enlace. Esta guía es de la Agencia Española de Protección de Datos Personales, que para mí es una de las entidades más importantes a nivel mundial en la protección de datos personales. De hecho, es una agencia gigante para España, obviamente por la estructura y la geografía del país, que es sumamente amplio, pero es una institución autónoma gigante que toma decisiones, que desarrolla políticas, que desarrolla estrategias en esta línea. Básicamente la guía tiene un conjunto de medidas encaminadas a la ocultación y enmascaramiento o disociación de datos personales, es decir, todo el desarrollo de procesos de anonimización para asegurar que nadie va a identificar a la persona con base en esos datos, y determina la cadena de anonimización, es decir, cuáles son los pasos que tenemos que ir haciendo para anonimizar al máximo y romper entonces con la posibilidad de reidentificar a las personas a las cuales corresponden estos datos. Establece el proceso de anonimización, que es estudio y análisis específico para cada bloque de datos, es decir, para una base de datos o para un cubo de datos, cuál es el proceso al que debe adecuarse para cada situación específica y cada bloque de datos. Esta guía tiene orientaciones para no solo el procedimiento, sino quiénes son los responsables dentro de la institución. Entonces vean cómo esto se alinea al tema de gobernanza de datos. ¿Qué se genera y quiénes son los responsables? Y aquí les voy a compartir un video. Vamos a ver, para compartir con audio. Les voy a compartir un video de otro trabajo desarrollado por la Oficina del Dato en España, que es otra entidad enfocada más en gestión de datos, no solo en protección, sino en gestión de datos, que habla de la importancia de la anonimización y algunas técnicas que existen. Si ustedes se posicionan acá, por ejemplo, pueden ver, ir a la esta que habla de casos prácticos de anonimización de datos. Entonces les voy a poner el video, nada más verifíquenme que van a escuchar. ¿Sí se escucha? Sí. Entrevista a José. ¿Alguien que me diga si se escucha? Ok. Ahora sí se escucha, pero ajá. No, pero yo quiero decir el video. Va de nuevo. Sí, el video. Autor del Ok, informe. excelente. Listo, Ya lo voy a listo. poner. Voy a dejar solo el video, voy a apagar mi audio y mi cámara y para que ustedes puedan ver el video. Gracias. Introducción a la anonimización de datos. Técnicas y casos prácticos. ¿Por qué es importante la anonimización de datos? La anonimización de datos es importante porque cada vez hay más datos disponibles, cada vez hay más plataformas de datos abiertos y cada vez hay más voluntad de compartir datos entre tanto a nivel de investigación como a nivel empresarial. Entonces, el problema es cómo podemos garantizar una cierta utilidad de estos datos, pero sin menoscabar el derecho a la protección que tienen los individuos tanto de sus datos personales como de su privacidad, ¿no? Entonces es importante aplicar técnicas de anonimización que nos garanticen un nivel de protección adecuado y que podamos seguir avanzando en el desarrollo de nuevos algoritmos o de nuevos estudios sobre cada vez más datos, que un poco es el objetivo de todo esto. ¿Se puede garantizar el anonimato en un conjunto de datos?
Pues es una pregunta muy interesante porque de hecho es uno de los grandes malentendidos que hay respecto a la anonimización. O sea, hay muchas técnicas que por sí solas no anonimizan, como puede ser la pseudonimización o el cifrado. Y en general, cualquier proceso de anonimización lo que hace es aportar un nivel de garantía sobre los datos respecto a su anonimización, pero nunca podemos garantizar una anonimización absoluta y de hecho, sobre todo el riesgo que se suele denominar vinculabilidad, que es poder enlazar un conjunto de datos con otro que aparezca más adelante, pues es uno de los riesgos más complicados porque precisamente este riesgo va aumentando con el paso del tiempo. Entonces es importante realizar auditorías, es importante monitorizar y sobre todo pues, no creer que simplemente ofuscando datos o no presentando ciertos datos eso garantiza una anonimización, porque al final el problema de raíz suele ser el vincular estos datos con otros conjuntos de datos. ¿Cómo es un proceso de anonimización? Pues un proceso de anonimización considera muchas más fases de las que inicialmente podemos pensar, porque bueno, puede parecer que simplemente es aplicar técnicas de anonimización, pero el proceso es mucho más complejo y requiere de un estudio exhaustivo de perfiles técnicos expertos, que al final se trata de identificar los tipos de datos que tenemos, si son sensibles, si se pueden utilizar para identificar a una persona. Luego hay un proceso de prueba y error, hay que probar ciertas técnicas, validar el grado de anonimato que consigamos y en base a eso pues ir tomando decisiones iterativas, ¿no? Entonces, en este sentido, por ejemplo, el informe incluye un caso práctico que pone un ejemplo de cómo se realizaría un proceso básico de este tipo y en esencia es eso, es un proceso integral, extremo a extremo, en el que intervienen muchos perfiles y donde sobre todo es necesario aplicar los principios que también se definen en el informe. El más importante quizás sea el de objetividad, que es, como decíamos antes, nunca puedes tener una anonimización absoluta, lo que tienes que saber es medir el grado de anonimización y plantear las medidas de mitigación de dichos riesgos para que no se pueda reidentificar a una persona a partir de un conjunto de datos anonimizado. Entonces, ese video, básicamente lo que nos genera es un, un, un acercamiento a la importancia de esto, de cuáles son los factores relevantes. Por ejemplo, decía que el problema no es anonimizar una base de datos, sino asegurar que el proceso de anonimización sea tan seguro que no permita por otras guías, por otras bases de datos identificar. Entonces yo lo que hice para entender un poco este procedimiento, que aquí está muy rústico y por eso ahí les dejé la guía y les dejé las dos guías, la de la Agencia de Protección de Datos de España y la de la Oficina del Dato, que habla de mecanismos para anonimizar, que que les permita a ustedes poder profundizar más sobre el tema. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Un ejemplo ficticio. Yo soy cualquier institución de salud o lo que ustedes quieran. Digamos que soy de salud porque me va a interesar esta cosa. Y tengo esta base de datos. Nombre, edad, género, departamento, que digamos es como el municipio, la región y la patología. Es decir, ¿qué padece esa persona? Entonces, a simple vista, ¿qué ven ustedes ahí de tipos de datos? Este primero, ¿qué tipo de dato es? Público, restringido o sensible. El nombre. Público. Es un dato público. La edad. Público. Ujú. Fácilmente yo identifico persona género. Género es público. Si ustedes se meten ahí al Jorge, tribunal, sí. me parece que ahí también, dependiendo de la concepción, a como está planteado ahí como género, me parece que no es público, porque el género es una autoconcepción, una construcción social que me identifica a mí. Si fuera el sexo, si soy hombre o mujer, que también me parece un poco jalado el pelo, pero como es una construcción más Sí, biológica, sí. que lo define, el mismo Ujú. Tribunal Supremo de Elecciones lo define como hombre o como mujer, pero si ya hablamos de género, es una construcción social como mucho más amplia. Entonces yo puedo tener mi forma para Sí, identificarme en género. Me parece que ese sí es más, exacto. más delicado. Totalmente de acuerdo. Y por eso puse este caso, para generar debate. Porque yo puedo ser una institución X y Randall institución Y.
y en la institución de Randall decidir qué género se comporta así, y para mí, institución X, género es igual que sexo, entonces lo vamos a hacer público. Entonces vean qué loco cómo esto empieza a calar a pesar de que no tenemos como tantas Rommel, normativas o tantas igualdades, pero eso puede suceder. Departamento viene siendo como el municipio. Rommel, el caso La de la región edad, y la di- patología. sí, Ajá, el caso de la edad, perdón ahí, pero estaba dime, buscando la mano para levantarle, no lo encontré. Eh, dale, dale, tranquilo. pura vida. El caso de la edad, bueno, siendo un hospital, creo yo que es relevante, pero si fuera una agencia de empleo, Ah, creo sí, que no sería tan relevante, sin embargo, es parte de los datos públicos. Entonces, estoy viendo ahí un cruce que no sé cómo exactamente lo puede manejar la normativa, porque si bien es cierto que el Código Procesal eh, de laboral nuevo dice que no se permite, por ejemplo, discriminación por edad, discriminación. y ahí Ajá, es tan sencillo como entrar al registro y verlo, ¿verdad? claro, Entonces, no lo pongo en el currículum o no se pone en el currículum, pero cualquier persona con un teléfono puede accesar la información. sí, exacto. Tenés toda la razón y nos enfrentamos a esas cosas cada día. Carla, Sí, que también esto dependería mucho, bueno, habría que hacer un análisis del tipo de organización, ¿verdad? Y cuál es ajá, su naturaleza ajá, administrativa, jurídica, para yo determinar, como decía el compañero Randall, cuándo un dato se podría considerar que es público o no. ujú, Entonces, siento que también debería ser verlo desde la contextualización del tipo de organización que, digamos, exacto, estamos exacto. analizando. Para este ejercicio, lo vamos a contextualizar que soy una entidad de salud, ¿verdad? Soy una entidad de salud que necesito, por ejemplo, priorizar recursos y hacer política pública de, no sé, priorizar recursos de traer especialistas y promover campañas de educación y sensibilización en ciertas enfermedades que se manifiestan continuamente en la sociedad. Entonces, manejémoslo así para que todos tengamos un acuerdo. Entonces, cuando yo tengo esto, ya hacemos ese proceso de identificación de datos y me encanta que todos estemos aquí hablando y discutiendo y teniendo divergencias, porque esto es básicamente el ejercicio que hay que ir haciendo. Solamente que en la institución hay que llegar a algún acuerdo. Entonces, para mí, si yo quiero ser esa entidad que quiere hacer política, a mí no me importa si es Juanita, Panchito o Anita el que padece de cáncer o temas renales. Yo sé que tengo cierta cantidad de personas o que necesito cierta cantidad de recursos para atender a esas personas. Y obviamente hay algo dentro del tema, dentro de la base de datos, que no tiene nada que hacer ahí, que es el tema de religión. Entonces, yo la idea que tengo o que tenemos a partir del tema de anonimización es hacerle algunos procesos de transformación a la base de datos para que eso pueda ser una base de datos consultada por otras personas dentro de la institución, que incluso se pueden hacer estadísticas o se pueden hacer públicos esos datos, etcétera. Randall, Sí, Jorge, perdón, dime. profesor. No, no, Este, Jorge, está bien. Manda bueno, huevo. profesor, vieras que discrepo un poquito, pero no sé cómo abordarlo. Dime. Que ya ahí entraremos como a un tema también, como, sí, de pertinencia de la información, Ajá. porque a veces hilando uno muy delgado e hilando muy delgado, uno puede encontrar la razón del porqué de un dato. Usted me entenderá mejor Claro. del que entiendo yo, porque por ejemplo, nosotros en acueductos y alcantarillados, cuando se hace la recolección de información, no se pregunta propiamente por la confesión religiosa, pero sí se le pregunta a las personas de nuevo ingreso si tiene una confesión religiosa que tenga requerimientos, por ejemplo, en horario, a las personas que tienen disponibilidad, quienes guardan un día en específico. O por ejemplo, aquí Transfusión de sangre, que hay religiones que no permiten la por transfusión. ejemplo, para temas de pólizas. O por ejemplo, aquí en el área donde yo vivo, mi área de salud, en algún punto sí hizo esta identificación de la confesión religiosa,
Pues particularmente aquí en la zona área donde yo vivo hay muchas personas de origen judío. Y los judíos traen, y particularmente yo no lo sabía, me lo explicaron, traen ciertas enfermedades genéticas, las personas musulmanas traen otras enfermedades genéticas, las personas de taoístas traen ciertas enfermedades genéticas porque son más que todo de migraciones. Fue lo que me explicaron en su momento. Y yo Ajá, dije, sí, ah, sí. uy, ahí sí, yo me declaré como lo que yo confieso y punto. Nunca le di mayor cabeza al asunto. Hasta ahora, pues sí le voy dando como más, con la experiencia y todo, ya uno dice, bueno, es que hay información que tiene su razón de ser, pero tal vez se pregunta de manera incorrecta y se recaba de manera incorrecta. Ujú, Porque tal vez en un área de salud, ve, uno puede hilar muy delgado y decir, así es que, por ejemplo, para esto otro, personas que no coman carne, personas que sean ujú, veganas, por ejemplo, en el área, ¿qué importa? Y exacto. un tema que se estaba hablando ahí, veganismo, y ¿qué importa si es vegano o no es vegano? Ocupa el agua, exacto. Exactamente, se ocupa el agua, o personas con alergias, ese tipo de cosas. Ahí Ujú, sí, porque bueno, ya hay criterios técnicos que lo definen. Pero yo creo que esto va a discernir mucho la naturaleza irrestricta o no de un dato, va también de la forma en que se recaba y ser también transparente en la finalidad del dato, como exacto. no es Ahorita tenerlo por tenerlo. cuando lleguemos al final, Ok, les perfecto. voy a explicar algo que establece la ley, que es el tema del consentimiento informado, Mm, que es, ok, yo tengo la potestad o como organización o institución, puedo pedirte el dato de religión, pero yo tengo que determinar claramente para qué es ese dato. eso me dio dolor de cabeza, el consentimiento Sí, informado a sí, mí. sí, ahorita lo vemos para que no se vean. Entonces, gracias a Gustavo, gracias a Carla, gracias a Randall, porque precisamente estas conversaciones, estas discusiones o estos enfrentonazos son los que se generan en la institución para llegar a algún acuerdo. Si yo me quiero poner muy de abogado, ¿verdad? Muy institucionalista, yo le digo, no, religión es una variable sensible, no me interesa recolectarla. Y otros más de la parte de procedimiento, de llegarle a la persona con el bien o el servicio, puede decir, sí, mira, la concepción de Randall es interesante y es importante. Entonces vean qué loco, incluso a nivel de educación, porque por ejemplo, si nosotros somos el Ministerio de Educación y dicen, y de un pronto a otro dicen, no, los exámenes de bachillerato van a ser todos los sábados del mes de octubre y noviembre. De un montón de personas jóvenes que están en la secundaria que pertenecen a tal religión que guardan el sábado. Entonces ahí hay problemas. Entonces, ese tipo de cosas ahí es donde hay una importancia. Entonces, yo a este ejemplo le vi problema en esos dos elementos y qué es lo que hace detrás a pata la anonimización. Bueno, hizo dos cosas. Eliminó la variable nombre y la variable religión. Hay gente que los elimina completamente, es decir, desaparece esta columna y desaparece esta columna. Otros le ponen persona 1, persona 2, otras claves, código 1, 2, 3, etcétera, lo que ustedes quieran. O igual lo dejan así, con estrellita, o con guión, o con NA, o con no aplica, no sé, todo lo que quieran, etcétera. Y también a la edad, vean que a la edad hay otros parámetros que uno puede utilizar. Por ejemplo, en edad puede crear rangos bianuales, quinquenales, de decenios, etcétera. Ustedes pueden transformarlo. Entonces, lo que quiero que vean acá específicamente es cómo uno puede ir hilando fino, hilando grueso, no sé, como ustedes lo quieran ver, para ir afilando de que su base de datos, su conjunto de datos, su archivo de datos, tenga cada vez menos posibilidad de reidentificar a una persona. ¿Qué teníamos aquí? Si yo solo elimino, por ejemplo, la religión y me queda el nombre y la edad de tal lugar, ahí es muy fácil identificarlo. Si quito religión y nombre, me queda edad, femenino y de tal departamento. Todavía se me hace un grupo de personas femeninas mucho más pequeño de esta localidad. Y así sucesivamente, uno tiene que ir haciendo esos ejercicios que ustedes están pensando, que se les está haciendo uno en la cabeza, excelente, eso es. Pero, por ejemplo, aquí en edad pudimos crear rangos. Otras personas pudieron haber dicho, quitemos el género. Si es para efectos de salud, ¿qué importa si es hombre o mujer? Yo lo tengo que atender y tienen toda la razón. Tienen toda la razón. Por departamento, sí es importante el departamento, porque una cosa, como lo decía Randall ahora, es el Levi's de donde él vive, otra cosa es el Levi's donde vive Carla, otra cosa es el Levi's donde vive Gustavo, otra cosa es el Levi's donde vive Rommel, otra cosa es el Levi's donde vive yo.
Entonces es importante tener eso y saber que si soy el sistema de salud tengo que priorizar ciertas cosas, ciertos especialistas para ese tema. Entonces, esto es lo que hace los procesos de anonimización. Poder desarrollar transformación, vea que no es cambiar los datos. Pasé de 19 a menor a 20 o pasé de 23 a entre 20 y 30. No es cambiar los datos, es darle un proceso de transformación o eliminar aquellas cosas que no son respectivas. Entonces, básicamente, esto es algo que no se practica en las instituciones. Si, por ejemplo, el INEC o, por ejemplo, el Estado de la Nación llega a las instituciones a pedir datos, la institución debería de desarrollar un proceso de anonimización o de despersonalización para poder facilitar por medio de un protocolo o por medio de un convenio esos datos. ¿Está bien? Entonces, ¿qué cosas tenemos? Tenemos normativa. No es la más eficiente, pero es lo que hay que jugársela con eso. Tenemos definiciones de datos y tenemos otros procedimientos. Tenemos la idea de la anonimización, porque esto de la anonimización no es algo que está instaurado en la Agencia de Protección y tampoco es una práctica que se lleva a las instituciones, es algo que todavía no está. Y entonces lo que sucede es que hay que empezar a trabajar en esa línea, más de la anonimización y más de algo que mencionó Randall ahora, que era, ok, ¿cómo la gente sabe para qué yo diablos uso los datos? Entonces, hay algo que existe dentro de la normativa y se los voy a dejar ahí para que ustedes lo puedan replicar en sus instituciones. Es un formato que les permite a ustedes replicarlo, cambiándole el nombre de la entidad, del responsable y todo, cualquier cosa. Ahí les queda para que de verdad lo puedan utilizar. Creo que es muy importante para nosotros desde la academia hacer que este tipo de cosas se repliquen y genere un impacto en sus trabajos. Y es el tema del consentimiento informado, que es cuando yo voy a recopilar datos personales, así sea nombre, fecha de nacimiento y correo electrónico, tiene que haber un consentimiento informado. Entonces dice, el abajo firmante, entonces es el usuario. Autorizo mediante libre, inequívoca, específica e informada y clara a entidad que recolecta los datos, a la IA, cédula jurídica tal, para que cree, almacene y consulte mis datos de información personal generados para este registro o encuesta. Es decir, para lo que se esté solicitando en este momento. ¿Cómo se llama la base de datos donde va a estar almacenada? Los fines que persigue son bla, 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 bla. Aquí es un ejemplo, evaluar un servicio. Destinatarios de la información, así como quien podrá consultarla, serán profesionales que trabajan en tal unidad, en tal departamento, con tal puesto, de tal entidad, o sea, ser bien específicos. Las respuestas a las preguntas que se le formulen durante la recolección de datos serán de carácter facultativo. ¿Quién va a suministrar datos? ¿A quién se le van a suministrar datos en caso de que se los soliciten a la entidad? Por ejemplo, que esté claro que esos datos pueden ser establecidos para políticas que van a trazarse al INEC o donde sea. Que se establezca el derecho de cesar los datos, es decir, que yo como persona tengo derecho de que si el AIA me pide datos, yo voy y le digo elimínelos y se eliminan y eso está aquí clarísimo. La ubicación o los contactos de la institución y de la persona y luego ya firma y derecho. Entonces, esto es como un instrumento que les permite a ustedes resguardarse seguramente y legalmente como institución para poder decir, bueno, yo recolecto estos datos y son para este fin. Si se pasa de esos fines, es responsabilidad institucional. Y que esto es importante que lo conozcan todos dentro de la institución, ¿verdad? Para que se entienda que nuestro sistema de gestión o modelo de gobernanza de datos personales corresponde a esto. Entonces, este tema del consentimiento informado es una buena herramienta a partir de la clasificación de los datos y de la anonimización que les permite a ustedes, en caso de recolectar datos o que vayan a recolectar o que estén recolectando, que puedan transformar esa actividad a una actividad mucho más sana. Eso era lo que yo les quería contar el día de hoy, un primer acercamiento en este tema. La idea es poder seguir generando espacios de interacción y comunicación con ustedes en caso de que tengan otros temas. No sé si tienen alguna duda antes de poder compartirles por acá el enlace de la presentación, se los voy a compartir por acá. Y también Rommel, que no lo presenté, pero es la persona que nos asiste en estos procesos de la comunidad EAP, es la persona que se comunica con ustedes diciéndoles que vamos a tener tal capacitación, que este es el enlace de conexión. Él también va a estarles enviando el enlace para que ustedes lo tengan a su disposición. No sé si tienen dudas, consultas, comentarios, recomendaciones. Dudas, más dudas que quedaron así como
más enredados o enredadas. A mí, más que duda, comentario, profesor. Dale, dale. Me llamó muchísimo el tema de la anonimicidad. Ajá, Me llamó muchísimo la atención porque yo desde hace rato estoy dándole cabeza. ¿Cómo hago yo anónimos datos de planilla? ajá, Porque, vamos, por la naturaleza de mis labores, esa es la información más sensible que puede haber. Cuidados total. con toda la institución. Ajá, Em, Decía la antigua directora de Capital Humano, parafraseando a Stanley, un gran poder conlleva una gran responsabilidad y el conocimiento es poder y la información es poder. exacto. Yo con 2 clics tengo acceso a saber cuántos embargos tiene un compañero, cuántas pensiones alimenticias. En 2 clics puedo saber temas, por ejemplo, cuando se implementó lo de la ley de usura y el salario mínimo inembargable. Exacto. Fue toda una locura porque era cualquier cantidad de información que llegó adicional de personas actualizando prácticamente todas sus operaciones de deducción. Entonces fue un aluvión de información y prácticamente tocó conocer y refrescar y estar refrescando prácticamente sí. Exacto. Orlando Soto tiene 2 embargos de pensión alimenticia y un embargo al salario. Este, entonces se vuelve muy complicado a nivel de ya este punto, cómo uno va anonimizando ese tipo de información. Yo De me quedo acuerdo. mucho con el tema de la ética, Ajá. porque y eso, bueno, los que tenemos una formación similar y venimos de la misma escuela, se nos dio mucho siempre ese tema y Sí. ahora, tantos años después, uno lo entiende, ¿verdad? Sí. No, importante eso que vos decís, que bueno, ahora yo te puedo decir toda la teoría y todo ese tipo de cosas, pero quien está viviendo tu contexto institucional sos vos y sos el que tenés la capacidad de decir, bueno, esto es sensible, esto hay que hacerlo en rangos, esto hay que eliminarlo. O sea, son ustedes quienes están dentro de la institución que pueden determinar eso y me parece que eso era lo que queríamos hoy, ¿verdad? Que ustedes pudieran llevar esto a su práctica y me parece súper bien, Randall. El Ahí tema de la cualquier cosa que el tema ocupes ético es de protocolo o de temas éticos, adelante. de, aquí estoy hablando con mi jefe, que es colega nuestro. Le he compartido un par de fotos para enseñarle que estoy en esta. Es Wander Cuero. Wander, sí, ¿verdad? Wander es mi nuevo jefe, recién nombrado Excelente. director. Y Dígale a Wander que se faje, que vamos a bretear está con como esto. loco con el tema y vamos a ver cómo también si nos puedes ayudar a llevar este tema ahí a acueductos y alcantarillados, porque Con mucho gusto, es súper interesante, de verdad que sí. con mucho gusto. Y bueno, ustedes que somos más grandes respecto a las generaciones actuales. Ahora hay un curso donde vemos todo el tema de datos, donde vemos estos temas y los estudiantes salen muy preparados. Y también que ustedes sepan que hay capital saliendo que les puede ayudar también prácticas, pasantías, TFGs, por ejemplo, la Municipalidad de Escazú me pidió un pasante para levantar todas las bases de datos que tiene la municipalidad, que tengan datos personales y hacer todo el proceso de registro en la Agencia de Protección de Datos Personales. Entonces se convierte en una nueva actividad relevante e importante dentro de la administración pública y que ustedes como administradores públicos también pueden abordar. Entonces, En definitiva estaremos hablando entonces. claro, Carla, me preguntas, levantaste la mano adelante. No, muchas gracias por el espacio, me parece muy interesante y ojalá que todos pudiéramos con una formación continua participar y estarnos renovando todos estos conocimientos que hay actualmente. En mi Excelente, caso, en mi caso particular, yo casi siempre he pensado que los datos son importantes, también contextualizándolos, como dije anteriormente, de la organización que estemos analizando desde el marco normativo y administrativo que se esté visualizando esa organización y también saber que muchas veces, como usted comentaba, podemos tener bases de datos o podemos tener registros de datos que precisamente vienen a dar nacimiento a ciertos documentos que se generan en las organizaciones. Por ejemplo, yo puedo pedir una certificación como el registro y si tienen debidamente datos recolectados y bien definidos, rápidamente esa certificación a mí me la pueden entregar. Entonces, pensar desde la funcionalidad de cómo estos datos forman parte del nacimiento de una serie de documentos que evidencian las funciones y el quehacer de las organizaciones.
Excelente, súper bien. Bueno, no sé si alguien más tenía la mano levantada, ¿no? Súper bien, muchísimas gracias de verdad a todos y todas por conectarse. Sé que hoy no es un día fácil. Les prometo que las próximas no van a ser viernes, pero es que tuvimos algunos contratiempos antes y solo esta fecha teníamos disponible, pero vamos, espero que sigamos en constante comunicación, que se unan a las actividades que vamos a estar haciendo de la comunidad de AP, los cócteles públicos, las capacitaciones, vamos a hacer un encuentro anual ahora en mayo de administradores públicos, donde queremos que ustedes sean los protagonistas, es decir, que ustedes lleven lo que están haciendo, las varas locas que están haciendo en sus trabajos a contárselo a todos los colegas, que ustedes se junten a ser tutores o lectores de trabajos finales de graduación, incluso acompañar a personas. Entonces, para que sigamos en constante comunicación y de igual forma cualquier persona que ocupe algo de la escuela. Bueno, en buena hora todos los conozco, a Teresa, a Randall, a Carla y a Gustavo. Cualquier cosa que ocupen de la escuela, que quieran apoyar o que quieran incorporarse, nada más me escriben y con mucho gusto estamos en constante comunicación. Y nuevamente gracias por involucrarse en el proceso. Y ya les pasé la presentación por el chat, pero de igual forma, con el agradecimiento formal, Romel les estará haciendo llegar el enlace final. Muchísimas gracias a todos y todas y que descansen el fin de semana.